ser más humanos, redescubrir la vida que hay en tus manos y compartir, crear espacios de encuentro y contemplación, escuchar tu voz de amigo en la oración, en comunión, todos unidos, poder vivir junto al Señor y celebrar que somos hijos. Es el misterio inmenso del amor de Dios. Renuévanos, Santo Espíritu, y danos luz para ser presencia viva de Jesús. Y sopla sobre tu pueblo tu don de paz. Palabras de vida eterna anunciarás en comunión, todos unidos, poder vivir. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Ampliemos tu pancito de comunión. Tenemos tu vino de amor. Y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar esta Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén.
Glorifiquemos a Dios cantando. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser coherederos suyos. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo: Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo del hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina, alégrese la tierra
regocíjense las islas intocables, nubes y tiniebla lo rodean, la justicia y el derecho son la base de su trono. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Porque tú, Señor, eres el Altísimo, estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábula e ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria, cuando la gloria llena de majestad le dirigió esta palabra: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en la montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor.
Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Jesús que muestra a sus discípulos la gloria, su gloria, lo que le espera, porque unos momentos antes Jesús les había anunciado a esa primera comunidad, a sus apóstoles, a sus discípulos, que el Mesías, confesado y reconocido por Pedro, iba a sufrir, iba a ser rechazado, iba a morir, pero iba a resucitar. Y esta idea, esta imagen de un Mesías que pasa por el sufrimiento, no entraba en los planes, no entraba en el pensamiento, en lo que habían aprendido sus discípulos. Ellos, como el pueblo de Israel, esperaban un Mesías al estilo del rey David, al estilo del rey Salomón, alguien que instaure ese reino de Dios y que le devuelva a la tierra prometida la paz y el esplendor que tuvo cuando gobernaron esos reyes, que saque de la tierra prometida al imperio romano que los estaba oprimiendo y que estaba usurpando esa tierra santa, esa tierra prometida. Pero un Mesías que va a morir, un Mesías que va a sufrir, no puede ser. El mismo Pedro le va a decir a Jesús: yo no voy a permitir esto. Y el tener que aceptar esta realidad de un Mesías que va a pasar por la muerte, como no entra en sus pensamientos, eso es para ellos un escándalo, o sea, es una piedra de tropiezo en la fe. Hace que les cueste creer entonces que Jesús es realmente el Mesías. Por eso Jesús lleva aparte a estos tres, a Pedro, a Juan y a Santiago. Y dice el Evangelio de Mateo, los lleva a un monte elevado. Mateo está escribiendo para esa primera comunidad que es de origen judío, quien subió al monte para encontrarse con Dios y también su rostro resplandeció por ese encuentro con Dios donde recibió las tablas de la ley, es Moisés. Mateo va a presentarlo a Jesús como alguien que es mucho más que Moisés, pero también como Moisés, el Mesías sube a la montaña para encontrarse con Dios. Y es en esa montaña, en ese encuentro, en el monte Tabor, donde estos discípulos son testigos de la transfiguración del Señor. Jesús les adelanta lo que va a venir, les muestra, les revela su gloria, para que cuando llegue el momento de la cruz, no lo abandonen, no pierdan la fe, porque sabiendo que el Mesías debe sufrir, pero que va a resucitar y que de ese modo va a entrar en la gloria, entonces ellos tienen que estar firmes en ese momento de prueba, en ese momento en que la comunidad, la primera comunidad, va a pasar por una de las más grandes crisis, porque el Mesías va a sufrir. Y ahí Pedro no sabe qué decir. Señor, qué bien que estamos acá, ¿no? Y entonces ahí viendo a Moisés, viendo a Elías. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Son los que, dando el Padre el testimonio de que este es mi Hijo muy amado, ¿no? Escúchenlo. Para que un testimonio sea aceptado, hacía falta dos testigos. Los testigos del Padre son Moisés y Elías.
los que les dan la certeza a los discípulos de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Y el Padre les da una orden. Y son las mismas palabras que oyó el Bautista en el momento en que Jesús sale del río Jordán en su bautismo. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Dios lo confirma a Jesús, les confirma a ellos que Jesús es el Hijo, es el Mesías. Y a esa primera comunidad, igual que a nosotros, nos da una orden: escúchenlo. Es a Jesús al que nosotros tenemos que escuchar, es a Jesús al que tenemos que obedecer, es a Él al que en el silencio de la oración, en la oración comunitaria, en ese diálogo con Dios tenemos que preguntar: Señor, ¿qué querés de mí? ¿Cómo querés que viva esta vida que vos me regalás? ¿Cómo querés que viva mi bautismo? Es a Él al que tenemos que escuchar. Que el Señor nos conceda la gracia, como a esos discípulos, de hacer esa experiencia viva de su presencia entre nosotros, de tener la certeza que nos da la fe de la glorificación. Y si Cristo ha sido glorificado, la cabeza, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, o sea, todos nosotros bautizados, seremos glorificados también con Él. Nuestro destino, lo que nos espera a cada uno de nosotros, es la glorificación. Es decir, lo que nos espera es el encuentro pleno con Dios. Que el Señor nos conceda la gracia de mantenernos siempre firmes en la fe. Que en estos momentos difíciles, en estos momentos de dificultad que estamos viviendo, sea Él nuestra roca, sea Él en quien nosotros ponemos nuestra esperanza, sea Él el centro de nuestra fe. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Pedimos por la salud de Raúl, de Susana Escudero, de Susana Jiménez, de Maribel Scholl, de Daniel, el hijo de Josefina, de Juan Servente, de Benjamín López. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias porque Daniel Vicentini ya está en su casa, también Mary se ha recuperado, y pedimos que el Señor nos siga cuidando y fortaleciendo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todas las familias que están sufriendo necesidades económicas a causa de esta situación provocada por esta pandemia. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Hoy también hacemos memoria de aquel hecho atroz de la bomba de Hiroshima, por todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, por todas las víctimas de tantas otras guerras, por las víctimas de hoy, del tiempo que nos toca vivir. Oremos. Te lo pedimos, Señor. También hoy es el aniversario del paso a la eternidad del Papa San Pablo VI. Damos gracias por su vida, por todo lo que él sirvió a la Iglesia. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por el pueblo de Bolivia, que hoy celebra su independencia, por cada uno de sus habitantes. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por el eterno descanso de los difuntos de la familia José y por el eterno descanso de Héctor Cloverdance. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todas estas intenciones, Padre, y aquellas que están en lo más profundo de nuestro corazón, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi reino es un grano de mostaza que alguien en la tierra sembrará. Las aves
también es el día de los Scouts, así que en esta ofrenda ponemos también la vida del grupo Scout de acá de la parroquia Santa Rosa de Lima, el grupo San Jorge Mártir y cada uno de sus integrantes. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu Hijo único, y por el resplandor de su luz, purifícanos de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en Él mismo, su cabeza. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Rosa de Lima, San Vicente Palotti, San Isidro, el santo cura Brochero y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Oscar, a sus obispos auxiliares, Martín y Guillermo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queremos ser más humanos, redescubrir la vida que hay en tus manos y compartir. Dejar espacios de encuentro y contemplación. Escuchar tu voz de amigo en la oración. En comunión, todos unidos, poder vivir junto al Señor y celebrar que somos hijos. Es el misterio inmenso del amor de Dios. Renuévanos, Santo Espíritu, y danos luz, para ser presencia viva de Jesús, y sopla sobre tu pueblo tu don de paz. Palabras de vida eterna anunciarás. En comunión, todos unidos, poder vivir junto al Señor y celebrar que somos hijos. Es el misterio inmenso del amor de Dios. Oremos. Señor y Dios nuestro, que los alimentos celestiales recibidos nos transformen en imagen de tu Hijo, cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Saludemos a nuestra Madre diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros. Bueno, mañana es San Cayetano. Primer viernes del mes también, hoy es primer jueves del mes, también tenemos como intención las vocaciones sacerdotales de un modo especial, los días jueves, hoy primer jueves. Y queremos transmitir también la misa mañana de San Cayetano, pero se nos junta con otro evento, que es en el Santa Rosa TV, el encuentro con las distintas gentes de los grupos de la comunidad. Así que vamos a tener que celebrar la misa antes de las 19. Se me ocurre a las 11 de la mañana. No sé si muchos la podrán seguir a esa hora, pero bueno, la ventaja que tiene este medio virtual es que bueno, después podrán ver la Eucaristía cuando ustedes lo quieran. Así que bueno, entonces la misa de mañana va a ser también transmitida.
Si llega a haber alguna modificación de horario, se los hacemos llegar, estén atentos y se los hacemos llegar. También en este tiempo, que es el mes de nuestras fiestas patronales, nuestra Santa Rosa de Lima va a visitar los hogares, al menos algunos hogares va a visitar. Y claro, este año Santa Rosa se las tiene que arreglar con otro método. Ella también tiene que respetar la cuarentena. No puede ir de casa en casa como le gustaría presencialmente, ¿no? Como se hacía otros años. Pero va a ir igual, ella va a ir, ella está, ¿no? Pero vamos a hacer una procesión de Santa Rosa, una peregrinación de Santa Rosa, que va a ser virtual. Así que ya les va a ir llegando por este medio cómo va a ser que van a recibir a esta imagen de Santa Rosa de Lima en sus hogares. Nosotros la ayudamos, ella después se arregla en el cómo llegar a la casa de cada uno de ustedes. Es la parte de la creatividad que tenemos que encontrar en este tiempo, ¿no? Muy bien. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda la abundante bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios.